Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Andrés Cefla y estamos nuevamente en este programa de antropología en 35 milímetros. Son las 16 horas con 10 minutos. Hoy es 12 de octubre del 2020. Es una fecha un tanto, digamos, controversial porque ha generado como que algunas polémicas y algunos sentidos y algunas necesidades, incluso de cambio, de transformación del sentido de lo que representa el 12 de octubre de 1492. Yo recuerdo que cuando era niño me decían que esta fecha era el Día de la Raza, pero incluso había en los libros de historia de la escuela que estaban pues con letras muy grandes anunciándonos que este era el Día de la Raza o también el Día del Descubrimiento de América. Cosas medias, digamos, bastante hegemónicas y sobre todo escritas desde una perspectiva eurocéntrica, porque anulan de alguna forma todo este proceso de conquista y de colonización que estuvo ligado a este proceso de encuentro de dos mundos y que de alguna forma ha provocado una masiva explotación, segregación a los pueblos originarios de América Latina. Así es que iniciamos en este momento con nuestro programa. Bueno, este día del 12 de octubre, algunos ya lo han denominado como el Día de la Hispanidad. Creo que me parece un poco más equilibrado, digamos, incluso un poco más justo, al menos porque plantea un diálogo, un diálogo intercultural que es de alguna forma de lo que estamos hechos, pero sobre todo es importante también entender que nosotros venimos de un proceso doloroso de conquista, de explotación, de saqueo de los recursos naturales y por supuesto de genocidios y de humillación y explotación, como decían nuestros pueblos originarios. Vamos a iniciar nuestro programa. Tenemos ya a nuestro invitado, vamos a conversar con Vladimir Obando. Él es conductor y productor del programa Política con Manzanas, que se transmite en Pichincha Universal, y con él vamos a dialogar en torno a este tema que nosotros hemos planteado, que es el de la memoria colectiva, el de la imagen y también el de la resistencia, y sobre todo porque coincidencialmente hace un año el país vivió un proceso absolutamente convulsionado, que fue, digamos, producto de las medidas económicas que se intentaron implementar en aquel entonces, precisamente en el 1 de octubre de 2019 a través del decreto 883 que había emitido el Ejecutivo. Y esto, por supuesto, generó la revuelta que nosotros vivimos no solamente en Quito, sino en muchas ciudades de nuestro país. Y creo que fue un evento de lo que yo recuerdo sin precedentes, sobre todo porque también he asistido, digamos, a otras protestas, a otras marchas, que creo que no llegaron ni siquiera al 20 o 25% de todo lo que se manifestó, se expresó y todo lo que se reprimió el año anterior. Así es que vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado, no sin antes mencionarles que ustedes pueden escucharnos, vernos a través de los canales, plataformas de redes sociales de nuestra radio, de Flaxo Radio, a través de Facebook, Twitter y también YouTube. Y por supuesto también ustedes pueden encontrarnos, seguir nuestros contenidos, saber qué estamos haciendo, qué estamos generando desde Flaxo Radio en nuestra plataforma de Instagram. Ustedes pueden encontrarnos como en cualquiera de estas redes sociales como Flaxo Radio. Son las 16 horas con 14 minutos y vamos de inmediato a conversar con nuestro invitado. Vladimir, mucho gusto, gracias por estar en nuestra señal. Qué gusto tener la posibilidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Andrés, muchas gracias a ti y a todos quienes forman parte de Flaxo Radio por abrir las puertas y abrir los micrófonos a voces diversas, que desde la experiencia práctica podamos contar no solamente lo que sucedió en octubre, sino visibilizar una serie de narrativas que históricamente han sido invisibilizadas, ¿no? Como precisamente tú mencionabas, hoy no hay nada que celebrar, no hay nada que reivindicar, sino solamente conmemorar la lucha histórica de nuestros pueblos originarios. Así que gracias a Flaxo Radio y a tu programa por la invitación. Sí, muchísimas gracias a ti, en verdad. Queremos de alguna forma también servirnos de la experiencia que tú has tenido
no solamente como antropólogo que eres, también como comunicador y por supuesto eres compañero de aquí de la maestría de Sociología Política de Flaxo, pero también entender de alguna forma cómo la memoria y hablo de este evento de octubre del 2019, cómo la memoria de alguna forma ayuda a repensar nuestras prácticas sociales, políticas, económicas, y de alguna forma también nos ayuda a generar cierta identidad alrededor de un hecho. Entonces, para entrar primero, antes de ir a esta memoria colectiva de cómo se ha ido generando, cómo se ha ido gestando alrededor de los diferentes sectores políticos que se han eh, agrupado en torno a esta coyuntura que estamos planteando, partamos primero de la memoria subjetiva, es decir, de nuestra propia experiencia, de lo que tú recuerdas, de cómo tú lo viviste. Obviamente también estabas en el ejercicio de la comunicación en ese momento. Entonces cuéntanos un poco de la experiencia que tú tuviste por las calles de Quito hace un año, que fue un proceso, como digo, bastante complejo, pero sobre todo por la gran presencia policial, militar que vimos aquí en las calles de Quito. Bueno, en primer lugar, destacar que la memoria, si en algo se caracteriza, es por el hecho de ser colectiva y de ser social. La memoria subjetiva, como tú mencionas, los recuerdos que nos atraviesan a cada uno por nuestra subjetividad, por nuestra sensibilidad, por nuestras emociones, están atravesados por una relación social permanente. Entonces, a pesar de que queramos decir que es la memoria individual o subjetiva de cada persona, estamos atravesados por esa interacción permanente con otros individuos, con otros actores, con otras actoras sociales. Entonces, esa memoria para mí siempre va a ser colectiva. Sin embargo, claro, todos tenemos particularidades y atravesamos de manera diferenciada los procesos de conmoción social, de movilización, los procesos de organización y de expresión colectiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que octubre, hablando desde mi subjetividad, creo que marca sobre todo la importancia de romper con esa subjetividad y de promover un accionar mucho más colectivo. Entonces creo que pasa por la necesidad de retejer, valga la redundancia, el tejido social, de recomponer el tejido social, de articular a todos los sectores del campo popular para que tengamos la capacidad de hacerle frente no solamente a una política de carácter autoritario y neoliberal como la que vivimos actualmente y durante estos 4 años, no solamente en Ecuador, sino a lo largo de toda América Latina. Entonces creo que una de las cuestiones que más me interpeló como sujeto, que más me interpeló como comunicador, como un comunicador popular y como un medioactivista, como nos caracterizamos quienes pertenecemos a la plataforma de medioactivismo política con manzanas, medioactivistas al ser activistas sociales y políticos a través de las plataformas digitales de comunicación, creo que una de las cuestiones que más me interpeló fue la solidaridad. El hecho de rescatar la solidaridad no solamente como un elemento de la tradición andina y de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos ancestrales, que es sumamente importante y que se ve reflejada en el Ayllu, que es la familia, en el Aini, que es la solidaridad, como nosotros la traduciríamos al castellano, el randy, que es el dando, ¿no? Pero creo que las lógicas comunitarias y colectivas son de las cosas que más me marcaron, ¿no? Muchas veces nos planteamos en que solamente nos marcan las cuestiones catastróficas, solamente nos interpela la represión, solamente nos interpela la violencia estatal, solamente nos interpela el discurso dominante, que resulta también ser una forma de violencia estatal, sino que creo que es importante valorar que en todos estos procesos de movilización y de acción colectiva también nos vemos interpelados y construidos como sujetas y sujetos por una serie de condiciones que también deben ser vistas como positivas, como lo que acabo de mencionar. Yo creo que aprendimos muchísimo de la resistencia histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, de sus prácticas, de sus lógicas de organización, de sus formas de intervención en el espacio público, de sus formas de convivencia. O sea, por ejemplo, para mí uno de los días que más me marcó fue el que, entre comillas, estábamos secuestrados en el ágora de la Casa de la Cultura. Y yo decía, esos días decía, si esto es un secuestro por parte del movimiento indígena, espero que sea más recurrente, porque en realidad era gratificante el hecho de poder compartir con ellos ese mal denominado secuestro, porque fue una convivencia tan
fructífera, tan rica y también tan sentimental, ¿no? Atravesada por una serie de emociones, por una serie de rabias, de indignaciones, porque después fue la ceremonia no solamente indígena, sino la ceremonia católica, la ceremonia evangélica por Inocencio Tucumbi, que llegó el féretro con el cuerpo de Inocencio Tucumbi, y se compartía la muerte y la vida de maneras muy diversas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso que es difícil de describirlo como en tan poco tiempo, pero creo que además de estar interpelados y además de que haya incidido en nuestra subjetividad y en nuestra memoria la represión, haya incidido en nuestra memoria subjetiva, como tú mencionabas, hayan incidido todas estas prácticas que a través de los aparatos de represión del Estado, lo único que pretendían era perseguir a los sectores populares. Creo que también hay que rescatar ese lado que hace que la reivindicación de los pueblos se vea atravesado por lógicas mucho más colectivas, mucho más colaborativas y mucho más comunitarias, y creo que en términos de lo subjetivo es algo que quisiera destacar. Sí, perfecto, me parece extraordinario lo que dices, este valor de la solidaridad. Creo que yo recuerdo una de las cosas maravillosas que me dejó, digamos, esta experiencia y que no lo había visto en ningún otro proceso político de movilizaciones masivas como las que hubo el año anterior, es justamente este de la solidaridad, de cómo mucha gente de distintos sectores de Quito se agruparon, llegaron con colada, con ollas de arroz, con ollas de cuáquer, con panes, para poder alimentar a toda la gente, sobre todo a los compañeros de los movimientos indígenas, para que puedan, digamos, comer luego de la jornada de protestas. Y claro, cualquier persona también podía comer, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos el tema de los médicos, de estos jóvenes que estaban en todos los sectores, tanto en el centro histórico como en el Parque del Arbolito, con sus camillas, asistiendo a la gente que les ardía los ojos por el tema de los gases lacrimógenos. Entonces creo que esto fue una de las cosas muy, muy ricas en cómo de alguna forma la gente se va sumando para tener un objetivo, para luchar en contra a favor de un objetivo común. Y digamos que de alguna forma sí, efectivamente la memoria nos remite a un proceso colectivo, indudablemente está ligado, creo que de acuerdo a los balances que han presentado alrededor de en el 9 de octubre, que fue uno de los días más movidos aquí en Quito, se dice que alrededor de 20,000 a 25,000 personas estuvieron en la calle. Entonces, todas esas personas de alguna forma forman algún conjunto de representaciones alrededor de este hecho. Pero no solamente eso, ¿no? También nos quedan las imágenes, y creo que las imágenes de alguna forma nos hacen reactualizar este pasado en nuestro presente. Y por supuesto ahora podemos tener unas nuevas lecturas alrededor de lo que fue el octubre del 2010, tomando en cuenta también lo que ha significado políticamente este año. Y no sé qué reflexiones podrías aportar tú una vez que, digamos, se había solicitado que se elimine el decreto 883, que se eliminó de cierta manera, pero que buscaba, este decreto había buscado eliminar los subsidios a los combustibles. No obstante, hoy tenemos una liberación de combustibles, pero no solamente eso. Entonces, ¿cómo políticamente ha dado, digamos, sus propios significados y sus propias acciones el gobierno frente a las exigencias y demandas populares que se establecieron en octubre del 2019? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer un ejercicio de crítica y autocrítica que siempre es necesario, porque muchas veces nos dedicamos solamente a reivindicar y a vanagloriar todos aquellos procesos pasados de resistencia, cuando la resistencia debe ser mucho más sostenida, cuando la resistencia debe ser mucho más articulada. Y claro, muchas veces ciertos sectores sociales, ciertos actores colectivos, dependemos mucho de lo que hagan otros. Entonces, para mí era un tanto problemático, por ejemplo, el hecho de que iniciaron las manifestaciones del 3 de octubre
y si bien había una participación activa de sectores estudiantiles, del gremio de los transportistas que tiene ciertos intereses corporativos, de los estudiantes que también tenemos nuestras reivindicaciones que son sumamente legítimas y necesarias, las demandas de otros sectores sociales que se iban articulando. Sin embargo, se veía que no se podía sostener las manifestaciones y el ciclo de protestas de octubre si no llegaban los indígenas, y ojo con la palabra, ¿no? Los indígenas, no se hablaba de las indígenas, no se hablaba de las indígenas jóvenes, de los indígenas jóvenes. Entonces, claro, como que el ímpetu de los sectores que estábamos movilizados en los primeros días de protesta era como la expectativa de que lleguen los indígenas a sostener la protesta. Entonces, creo que en primer lugar hay que establecer un momento de crítica para quienes ejercemos la comunicación popular, el medioactivismo, para quienes formamos parte de otros actores colectivos, de otros movimientos sociales. ¿Por qué teníamos que esperar a que llegue el movimiento indígena a ser hasta en un momento determinado carne de cañón? O sea, por eso digo que hay que ser sumamente críticos. ¿Y qué pasó después de 9 días de movilización permanente protagonizada sobre todo por el movimiento indígena, sin descartar que había una participación activa de otros sectores populares, trabajadoras, trabajadores, mujeres, estudiantes, médicos, como bien habías mencionado, servidores públicos que de manera camuflada tenían que meterse porque estaban indignados, pero quienes sostenían y quienes sostuvieron la movilización y el ciclo de protestas, hay que ser sumamente claros, fue el movimiento indígena, y hay que reivindicar y rescatar ese hecho, no solo por octubre, sino por su participación histórica en los procesos de resistencia. Venimos no solamente desde el levantamiento indígena del Inti Raymi en los 90s, sino desde mucho antes con la organización de la Federación Ecuatoriana de Indios, con la organización de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con el surgimiento de cada una de sus filiales, de la Confenaye, por ejemplo, en la Amazonía, también los pueblos y organizaciones indígenas de la costa. Entonces, la importancia de reconocer también que si hubo un actor colectivo importante que tuvo la capacidad de sostener ese proceso de movilización, sí, efectivamente fue el movimiento indígena. Sin embargo, una vez que obviamente se da de baja el decreto 883 y se empiezan a llegar a ciertos espacios de diálogo, que de diálogo tuvieron pocos, sino que estuvieron atravesados también por una serie de imposiciones por parte del discurso estatal y de las decisiones estatales, con la venia también de organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales que no pertenecen al ámbito nacional. Entonces, quienes lograron sostener eso fue el movimiento indígena. Y una vez que llegó el 12 de octubre, que tuvimos los procesos de negociación, las mesas de diálogo, que se dio de baja el decreto 883, eso no implicaba que cesaba la política autoritaria y neoliberal de un gobierno. Al contrario, daba la posibilidad a que se vayan agudizando las condiciones que implementaba un Estado basado en el capital, un Estado basado en el extractivismo, un Estado basado en hasta la supremacía blanca, podríamos decir, solamente viendo lo que pasó hoy y cómo un grupo y un contingente policial con 3 meonas, como les diríamos popularmente, que son estos coches hidrantes, como 3 de estos coches hidrantes estaban protegiendo una estatua y estaban vulnerando los derechos de cientos de manifestantes, ¿no? Entonces creo que se empezaron a agudizar las condiciones en todos los sentidos, en el sentido material, es decir, la coerción física que podía ejercer el Estado por parte de las fuerzas del orden, y por supuesto también la coerción simbólica, el hecho de utilizar ciertos discursos por parte de los sectores políticos de poder, como lo hizo Cynthia Viteri, Nebot, y lo replicaron muchos otros políticos de la costa, de que esos indios se queden allá en el páramo, un hecho que también se convirtió en reivindicativo. Y claro, la canción Richari, que sacaron un grupo de jóvenes que son artistas, cantautores quichuas, al final de la canción dice: somos del páramo y aquí nos quedamos, cuidadito carajo, ¿no? Entonces como también se vuelve en una nota súper reivindicativa, pero ahí nos damos cuenta también en la complejidad de depender de un actor colectivo para sostener los procesos de movilización, y que estos no sean solamente coyunturales, que estos no sean solamente espontáneos por la amenaza que surge desde el Estado ante un hecho puntual.
Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, podemos hacer una serie de reflexiones de carácter regional y decimos, bueno, nosotros encendimos la chispa de octubre como Ecuador, porque efectivamente la encendimos, pero en Chile, después de una semana que se encendió en Ecuador, se enciende en Chile con los estudiantes secundarios que se toman el metro, pero a diferencia de lo que sucede en nuestro país, ellos han tenido la capacidad de sostener las movilizaciones hasta ahora. O sea, son movilizaciones mucho más esquemáticas, mucho más articuladas, mientras que en Ecuador no hay que descartar que también hemos tenido la capacidad de movilizar. Aparte de que en el caso, perdón justo que te corte en ese momento, aparte de que en el caso de Chile, por ejemplo, la protesta está ligada también a una causa absolutamente estructural que va mucho más de fondo, que es el tema de la reforma constitucional. Pero en el caso de acá de Ecuador, me da la impresión, la sensación de que todos estos actores políticos, entre ellos los movimientos indígenas, los estudiantes, estuvieron como agrupados en torno a un decreto, es decir, no a este proceso de una reforma constitucional como se exige y se sostiene en Chile desde que se instauró la dictadura de Pinochet. Entonces, no sé si es que, digamos, el hecho de ir en contra de solamente un decreto hizo que de alguna forma se debilita este proceso una vez que se sentaron en la mesa de diálogo el domingo 12 de octubre en la noche los compañeros dirigentes de la CONAIE con los representantes del gobierno. Sí, precisamente es lo que señalabas. Creo que como sociedad civil, como actores organizados y no organizados de la sociedad civil, en Ecuador tenemos el reto de pensarnos más allá de la coyuntura. Creo que sí, la coyuntura nos mueve muchísimo, no solamente a la izquierda, no solamente a todos los sectores sociales y actores colectivos que ejercemos resistencia al neoliberalismo, al capitalismo, al imperialismo, como queramos denominarle, sino que también está marcado por la derecha. O sea, la derecha también se levanta cuando le dices te vamos a imponer una ley de plusvalías y de herencias. Entonces solamente ahí es cuando la derecha se levantó. Y la izquierda también estamos como que, por eso digo, es la crítica, ¿no? Y me incluyo en esa crítica para no sonar desde lo externo como que les digo, allá en la izquierda pensarán, no, al contrario, hay que pensarnos constantemente y por eso yo soy sumamente crítico conmigo mismo y con los proyectos colectivos de los cuales participo. Entonces, tener la capacidad de superar la coyuntura, de superar las demandas puntuales, es sumamente necesario. ¿Y eso qué implica? Está atravesado por una serie de cuestiones. Y me parece que la más importante es tener la capacidad de articular nuestras luchas y nuestras demandas para dejar de ser coyunturalistas. Porque sí, los estudiantes puede que se movilicen en una coyuntura determinada cuando nos dicen les vamos a recortar tanto del porcentaje de lo que se le entrega a la educación. Entonces nos movilizamos. Sin embargo, creo que si nos ponemos a sumar todas las coyunturas, construimos un ciclo de protesta permanente. O sea, no estamos esperando a que los indígenas y las indígenas, a que el movimiento indígena en general se movilice por una cuestión determinada, que las y los estudiantes se movilicen por otra cuestión puntual, sino que si sumamos todas esas particularidades y tenemos la oportunidad de tejer lazos entre los diferentes actores sociales, vamos a tener la capacidad de movilizarnos permanentemente. Y eso implica también tener la capacidad de encontrar contenedores comunes que no necesariamente nos homogeneicen. O sea, muchas veces pensamos en, claro, ahora entonces este man nos está diciendo que formemos el Frente Unitario de los sectores populares y que todos nos articulemos ahí y elijamos a nuestros mandantes en el Frente de Sectores Populares. No, tampoco esa es la idea. Tampoco la idea es decir todos vamos a marchar bajo la misma lógica, sino tener la capacidad de, en la lógica de la movilización colaborativa, de la acción colectiva, sumarnos también a las otras demandas de los demás actores sociales, respetando las dinámicas propias de los diferentes movimientos, respetando las formas de organización, de manifestación y de movilización, que eso es sumamente importante. Nosotros no podemos llegar, por ejemplo, de manera intromisiva al movimiento indígena, decirles, de esta forma se actúa en la calle, de esta forma se pega un afiche, de esta forma se movilizan en redes. No, creo que hay que ser sumamente respetuosos de las dinámicas de organización social y de acción colectiva y sobre todo de promover un diálogo permanente de saberes y también de acciones, ¿no? Entonces creo que los saberes del movimiento indígena nos deja
mucho que aprender en cuanto a memoria, en cuanto a colectividad, en cuanto a trabajo comunitario, y posiblemente nosotros podamos aportar desde otras aristas y desde otras dimensiones, hasta los que nos denominan Flaxo Boys y Flaxo Girls, saber cómo nos metemos también en la discusión de lo público, de lo colectivo, más allá también de las viñetas, ¿no? Porque eso es una de las críticas, y creo que aprender de todas esas dinámicas y encontrar espacios de diálogo, de articulación y de confluencia es necesario para que no reaccionemos solamente ante la coyuntura y que tengamos la capacidad, así como en Chile, no vamos a hacer un calco ni una copia, pero vamos a encontrar las formas de sostener ciclos de protesta mucho más fuertes, mucho más diversos, no solamente coyunturales, y que también nos motiven a repensar la forma misma en cómo se organiza el Estado, la forma misma en cómo se organizan las relaciones económicas. También empezarnos a cuestionar nuestros patrones de consumo, empezarnos a cuestionar nuestros patrones de acumulación. Entonces, que la movilización también pase por eso y no solamente por hechos coyunturales que, reitero, son sumamente legítimos y necesarios. Perfecto. De lo que vimos en el movimiento en la movilización de octubre, había como una especie de disputa discursiva por parte de todos los actores políticos, sociales que estuvieron involucrados en este proceso. Una disputa discursiva que estaba también planteada desde los medios de comunicación, porque al inicio los que protestaban eran solamente los transportistas, acordémonos. Entonces se trataba de imponer cierto imaginario, ciertas formas de representación alrededor de un hecho. Por otro lado estaba también el gobierno, y entonces para el gobierno todos éramos correístas, todos los que estaban en la calle eran correístas o zánganos o vagos. Y por otro lado está esta base, digamos, material que circulaba en las calles de la ciudad. Y esta base material eran movimientos indígenas, eran estudiantes, eran trabajadores, eran médicos, eran amas de casa. Las personas en los barrios también se movilizaron, también se paralizaron, detuvieron el tránsito y tanta cosa. Entonces, hay como un sinnúmero, digamos, de discursos y sobre cómo nos representamos frente a los otros, y de alguna forma eso ha construido como ciertos sujetos, que ha generado ciertas formas de identidad, digamos, pero al año de este proceso, más bien cómo podemos observar todo este proceso, cómo se sigue sosteniendo, digamos, o no se sigue sosteniendo estas disputas discursivas sobre quiénes participaron en estos eventos. Tengo entendido, por ejemplo, y esto lo digo y lo planteo porque el día de hoy a las 17 horas la distinguida ministra de Gobierno va a presentar un libro sobre las memorias de octubre en la UDLA. Sí. Entonces, ¿cómo construyen sujetos estas personas, no? Tanto el poder y cómo construyen sujetos los movimientos indígenas, los estudiantes y todos los que estuvieron resistiendo, digamos, en las calles durante el movimiento de octubre. Bueno, creo que es un hecho bastante complejo porque muchas veces se subordina también la disputa de sentidos que implica una movilización social, la construcción de imaginarios, la repetición de ideas, la incorporación de repertorios. Entonces creo que es clave este tipo de discusiones porque es precisamente a partir de la construcción de imaginarios cómo se van legitimando ciertas figuras, ciertas sujetas, ciertos sujetos, que además de esas figuras, sujetas y sujetos, desde su subjetividad, desde su individualidad, van a responder a ciertas lógicas, ¿no? Entonces creo que un elemento clave de las jornadas de protesta y movilización de octubre del 2019 están atravesadas también por esta disputa de sentidos, por esta batalla de las ideas que se le denomina también, que es una batalla de carácter cultural. Muchas veces pensamos que solamente la base material, como tú habías mencionado, es la que incide en los procesos de movilización y de confrontación política, ¿no? Al contrario, la contienda también está atravesada por una dimensión de lo cultural, por una dimensión ideológica. Y en esa disputa ideológica, los medios de comunicación tradicionales, convencionales, los medios de comunicación populares, alternativos, contrahegemónicos, comunitarios, indígenas, digitales y el largo etcétera que puede existir porque somos
medios de comunicación sumamente diversos, es una cuestión transversal en los procesos de disputa. Entonces me parece que en octubre efectivamente se marcó de manera mucho más evidente la disputa por generar sentidos. ¿Y qué sentido es el que quieres generar, ¿no? El sentido común que te dice que los indígenas solo viven en el páramo y no tienen la capacidad de hablar de economía, cuando Leonidas Issa en las entrevistas que tenía daba clases con tractorcitos, que era mucho más eficaz y era mucho más didáctico y pedagógico que las explicaciones intergalácticas que podía dar desde el academicismo, que podía dar hasta desde el desconocimiento otros actores representando al Estado. Entonces me parece que se van posicionando ciertos actores en el ejercicio de la disputa ideológica también. Entonces ahí es donde entramos los medios de comunicación, que los medios de comunicación que tenemos de ese largo, etcétera, que podemos denominarnos posiblemente como la otra comunicación, como lo denominaban los zapatistas, todos quienes estamos inmersos en la otra comunicación, alternativos, populares, independientes, medioactivistas, comunitarios e indígenas, a pesar de ser un conjunto sumamente fuerte, nos enfrentamos no solamente al poder mediático, sino que nos enfrentamos al poder mediático en complicidad y en articulación con el poder político y el poder económico. Entonces son poderes que están articulados, que no están articulados necesariamente por su capacidad organizativa, sino sobre todo por la defensa de sus intereses corporativos, por la defensa de sus intereses económicos, de sus intereses particulares y coyunturales muchas veces también. Entonces, claro, estábamos en una disputa totalmente desigual. Nosotros procurando posicionar no solamente a Leonidas Issa, no solamente a Jaime Vargas, no solamente a los líderes del movimiento estudiantil, no solamente a las lideresas de los movimientos feministas, sino que creo que teníamos la intención de posicionar a un actor colectivo que lo que se planteaba es que no haya un solo liderazgo, sino que precisamente se evidencie que lo más importante es la acción popular, que lo más importante no es esperar a lo que diga el caudillo, no es esperar a lo que diga el dirigente, sino que tengamos la capacidad de articularnos independientemente de las decisiones que tomen las dirigencias también, sin que esto implique que dejemos de ser orgánicos con el movimiento, que rechacemos lo que hacen las dirigencias con respecto a los procesos de movilización, porque también es importante guardar la organicidad dentro de este tipo de procesos, pero me parece que sí es importante rescatar el papel que tenían las bases, el papel que tenían los estudiantes no organizados, que no pertenecían a una FEWE, que no pertenecían a una federación de estudiantes de carácter gremial reconocida a nivel nacional, sino que eran autoconvocados, sino que eran estudiantes que se habían agrupado de manera coyuntural en ese momento, médicos que de igual manera respondiendo a la coyuntura tuvieron la capacidad de reaccionar de manera adecuada y tuvieron esa unidad de acción para atender no solamente a los heridos, sino también tener la capacidad de atender a la ausencia de un estado de protección social. Porque el hecho de que existan médicos voluntarios quiere decir que los hospitales no estaban atendiendo heridos. O sea, eso es clave entender. Entonces, dentro de esa disputa, quienes posicionábamos a las brigadas de médicas y médicos, quienes posicionábamos a quienes estaban en la primera línea, éramos precisamente los medios de comunicación no convencionales, no tradicionales y que no respondemos necesariamente a las lógicas del poder. Y en ese sentido, surge por otro lado los medios de comunicación convencionales, tradicionales, que más que ser medios de comunicación son grandes empresas y monopolios de la comunicación, empiezan solamente a poner en la palestra de lo público y de lo político, porque lamentablemente es así, ponen que solamente lo político está relacionado solo con Jaime Vargas, solo con Leonidas Issa y solo con el correísmo, precisamente como habían mencionado, como bien definidos de esos actores como a los cuales atacar, sin darse cuenta que detrás de eso hay una movilización colectiva sumamente fuerte, de gran magnitud. Entonces, claro, si los grandes medios de comunicación lo ponen solamente como referente a Jaime Vargas, solamente como referente a Leonidas Issa y solamente como culpable al correísmo. Entonces, en esta disputa creo que nuestra labor ha estado enfocada en poner como prioritario el papel de lo colectivo. En si bien el papel que tienen las dirigencias, no solamente del movimiento indígena, sino de una serie de actores colectivos, es importante a nivel de vocerías, es necesario empezar a construir nuevas vocerías, a diversificar las voces que intervienen en el proceso, no solamente de manifestación, sino también en los procesos de negociación, porque hay que tener claro que en el contexto de gobiernos neoliberales, en el contexto del Estado burgués,
va a haber procesos de negociación y de resistencia. Entonces, me parece que es necesario incorporar nuevas voces, no solamente en el proceso de manifestación, sino que también no sea solamente Juanita, Pepito y Laurita quienes estén en la mesa de diálogo, sino que también estén aquellos dirigentes de base, sino que también estén las mujeres, las amas de casa, que muchas veces se subordinan el papel de las dirigencias femeninas, que estén también las y los jóvenes, que también muchas veces se subordina. Entonces creo que nuestro papel en el trajinar de este año, y esperemos continuemos con esa proeza, es seguir construyendo nuevas vocerías colectivas, identidades colectivas y por supuesto procesos de resistencia que se articulen también a esta disputa de lo ideológico, a esta disputa de sentidos. Perfecto. Bueno, les recordamos que son las 16 horas con 45 minutos. Estamos conversando con Vladimir Obando. Él es conductor y productor del programa Políticas con Manzanas. Y nuestro tema gira alrededor de esta cuestión de la memoria, la resistencia, a propósito de haberse cumplido un año del paro de octubre del 2019. Ya que nos metimos un poco en esta cuestión de la comunicación y que no está tampoco desarticulado del tema de la memoria, porque de alguna forma la memoria está atravesada por un proceso simbólico, por un uso, por una actualización del mismo lenguaje respecto a lo que estamos recordando. Y en este sentido, los medios de comunicación también han hecho lo suyo en sus editoriales en este año, al cumplirse este año, y de alguna forma como para tratar de, digamos, de hablar de las pérdidas que dejaron las protestas, hablando de las pérdidas materiales, de las pérdidas económicas, como que tratando de posicionar este tipo de elementos. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Esta comunicación popular que tú dijiste, ¿cómo ha enfrentado, porque tú eres parte de un medio de comunicación comunitario, cómo han enfrentado ustedes todo este año? Porque indudablemente ha habido ciertos procesos jurídicos sobre distintos actores políticos, sociales, pero ¿qué pasa con la comunicación en este caso? Uno de los actores que impactos fuertes tuvo durante las manifestaciones de octubre y durante todo este año y previo también a las manifestaciones de octubre, cabe recalcar, podríamos afirmar que durante los 4 años del mandato de Lenín Moreno hemos sufrido una serie de vulneraciones. Todos los medios de comunicación que nos planteamos como un contrapoder, que nos planteamos como una contratendencia al discurso dominante. Sin embargo, claro que octubre marca un antes y un después en este proceso de persecución que muchas veces puede ser hasta silencioso, que muchas veces puede ser hasta en el campo de lo cibernético, ¿no? O sea, ya no es que somos los periodistas los perseguidos y los golpeados, a pesar de que hemos habido periodistas perseguidos y golpeados durante este régimen. Creo que a eso se suma un permanente estado de terror para la comunicación que no responde necesariamente al poder político y económico, ¿no? Entonces ha sido una circunstancia y una coyuntura bastante compleja para los medios de comunicación, que no los voy a categorizar solo como independientes. Como decía, pueden haber medios convencionales que también sean víctimas de persecución, de represión, de silencio, de censura, de una serie de vulneraciones de derechos, porque hay que entender también a la comunicación como un derecho. Entonces me parece que el ejercicio de la comunicación desde los ámbitos no convencionales y no tradicionales con respecto a la relación que tienen con el poder ha sido hostil, ha sido un escenario sumamente hostil para las y los comunicadores populares. Sí quisiera ser enfático en el caso de las comunicadoras, porque las compañeras han sufrido también una serie de vulneraciones en el contexto de la comunicación no convencional y de la otra comunicación, las diversidades, por supuesto, también. Entonces, en ese sentido, también tenemos como que ser sumamente conscientes de que en este ámbito el hecho de ser hombre te genera ciertos, no beneficios, pero sí te genera ciertas condiciones un tanto más favorables. Entonces, primero reconocer que hay otros
otras actoras y otros actores colectivos que forman parte de los medios de comunicación populares, comunitarios, alternativos, de un largo etcétera, que están en condiciones muy desfavorables, ¿no? Y en ese mismo contexto, desde que estábamos en las jornadas de octubre, la censura, la persecución, el descrédito a todas aquellas expresiones comunicacionales que no respondían al poder, empezando, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de Wambra Medio Digital, quienes durante una rueda de prensa, la muy ilustre ministra Romo, como tú decías, Andrés, les dijo: ustedes son de esos medios de comunicación que dicen fake news, que dicen noticias falsas. Entonces eso es un hecho sumamente fuerte, problemático, que en una rueda de prensa con la presencia de un montón de medios de comunicación se desacredite el ejercicio que realiza un medio de comunicación alternativo y que sea así de manera sistemática, ¿no? Se fueron contra Radio La Calle, Radio Pichincha Universal, contra otros medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y más. Y claro, y también esa otra persecución silenciosa que se da hasta ahora, bloqueo de redes sociales, denuncias en Facebook, denuncias en Twitter, denuncias en Instagram. El día de hoy, antes de entrar a esta reunión, así como es anecdótico, el día de hoy, antes de entrar a la entrevista, me llegó una notificación, intentaron hackearnos en Instagram de Política con Manzanas y nos tocó reaccionar de manera inmediata, pero estamos expuestos a esta persecución permanente que es silenciosa y que está ahora también muy atravesado por el campo de lo cibernético, porque tú no te das cuenta y de repente un ejército de trolls está atacando a tus redes sociales y solicitando que se te silencie, solicitando que se te censure por una cosa muy elemental que puede ser una fotografía que la tomó uno de tus fotoreporteros, una de tus fotoreporteras, o una imagen, una ilustración que la hizo alguien como Cazurro, por ejemplo, un gran ilustrador como es Cazurro, que le llegó un correo amedrentándolo, diciéndole que si él sigue haciendo esa serie de ilustraciones que son contestatarias, que son contra el poder, pues la próxima vez no va a ser solamente un correo. Entonces tenemos un escenario sumamente hostil para la comunicación en toda su diversidad, para quienes comunican a través del espacio público, para quienes se toman las paredes, como los compañeros y compañeras de Seres Tóxicos, por ejemplo, que lo hacen a través de las paredes, que lo hacen a través del espacio público, para las compañeras y compañeros que hacemos fotografía, que hacemos fotodocumental y fotoreportaje, también es sumamente complejo, dañan nuestros equipos, la Policía Nacional nos detiene a pesar de tener acreditaciones, otros lamentablemente no tenemos acreditaciones. Entonces creo que es clave también organizarnos para que, por ejemplo, al menos entre colectivas y colectivos de la comunicación, legitimarnos entre nosotros. O sea, por ejemplo, nosotros, gracias al Frente de Medios Independientes que se conformó en las jornadas de octubre, tuvimos la posibilidad de acreditarnos con un carnet, y también gracias a Radio Pichincha Universal, que tenemos el programa de radio ahí. Sin embargo, somos una plataforma mucho más diversa. Entonces creo que también son momentos como para decir, compañeras y compañeros y compañeres, es momento de organizarnos y decir, entre nosotros mismos nos vamos a acreditar como prensa una pilche credencial que no es el escudo que tiene el policía, que no es el arma que tiene el miembro del ejército, pero que, caray, o sea, en el contexto que estamos, alguna ventaja nos dará, ¿no? Es una forma de blindarnos entre todas y todos, y también de protegernos a la interna, porque muchas veces también tenemos la intervención y la incidencia de otra gente, ¿no? O sea, es como que dicen ser comunicadores, pero tenemos cierta incertidumbre de decir, bueno, ¿serán? ¿No serán? O sea, hay una serie de incertidumbres también en ese contexto, y por eso la importancia de conocernos, de fortalecer esos lazos entre medios de comunicación no convencionales, y de fortalecer también la capacidad que tenemos de construir narrativas, de construir discursos que van a ser discursos mucho más apegados a esa realidad concreta, a esa memoria histórica y a esa identidad colectiva que debe caracterizarnos. Perfecto. Vamos ya con una última pregunta, que a veces el tiempo nos pasó volando. Llevamos casi 45 minutos de programa. Vladimir, como te decía, la ilustre ministra el día de hoy va a presentar su libro, y decía en uno de los eslogans de la presentación de este libro, dice que es el recuerdo del momento en el que casi se pone en juego la democracia. Entonces, quiero entender este concepto, y sobre todo partiendo desde lo visual, porque si nosotros nos ponemos a revisar todo el conjunto de imágenes que tenemos que tenemos en archivo, que nos dejaron múltiples usuarios
hombres, mujeres de distintas edades, posturas, bueno, en fin, nos dejaron un montón de imágenes que dan cuenta de la gran convocatoria que tuvieron estos días de jornada de protestas. Entonces, yo creo que la democracia está justamente en esa movilización masiva que hubo, no solamente en Quito, sino en todo el país, versus estas otras imágenes que también tuvimos, que fueron decenas de blindados, decenas de tanques de guerra que estuvieron en las calles, de cientos de policías y militares que estuvieron disparando desde los edificios de los edificios de acá de la Asamblea y desde otros que estuvieron estratégicamente posicionados. Entonces yo creo que la democracia estaría, si es que hablamos de democracia, estaría en esa movilización de personas que estuvieron en las calles y no en esos tanques de guerra que se pusieron en contra de los manifestantes. Bueno, yo creo que la democracia está en jaque desde hace rato, está en jaque actualmente, no hay que bajar la guardia y hay que defender lo poco que tenemos de democracia, si bien hay que ser críticos también con la democracia en la que vivimos, ¿no? Una democracia burguesa, liberal, atravesada por una serie de condicionantes, bueno, a la final es lo que tenemos y hay que defenderlo. También la participación política, no solamente para votar, sino también para ser votados de cada uno de los actores políticos que habemos en la sociedad. Entonces, creo que estamos en un momento político en donde no hay una diferenciación entre poderes, ¿no? Entonces me parece que hay una intervención evidente, ¿no? O sea, creo que si bien van a decir, bueno, demuéstrame, pero como que no me parece que haya coincidencias, ¿no? Entonces creo que hay que ser críticos con cómo las decisiones del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, van en función de ciertos condicionantes, no solamente del Estado, porque eso hay que ser sumamente claro, sino que el Estado ha firmado no solamente una carta de intención, sino compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y las decisiones que se asumen giran en torno a eso. Entonces nuestra democracia está en jaque desde hace rato, y una democracia efectivamente participativa, efectivamente popular, sí, o sea, podríamos caracterizarla como lo sucedido en octubre. Sin embargo, son momentos en los que se ejerce la democracia desde otras dimensiones de lo político. No es solamente la democracia electoral, sino que también es la democracia pensada en términos de la participación popular, en términos de la participación de los barrios, como bien mencionabas, Andrés. Creo que al hablar de Quito hay que resaltar la participación de los barrios y sobre todo de los barrios populares, que históricamente han sido como uno de los catalizadores de los levantamientos y de la acción popular. Entonces, ante esta desestabilización democrática de la democracia convencional, liberal y burguesa, no solamente en Ecuador, sino en Bolivia, que es uno de los ejemplos más nefastos de lo que está pasando con la democracia en Latinoamérica, creo que hay que empezar a construir el poder popular, lo que muchas veces parece consigna, ¿no? Y que creo que en el ejercicio de la crítica y la autocrítica debemos tener la capacidad de seguir hablando de poder popular y de implementar mecanismos efectivos de poder popular, de poder comunitario, de poder colectivo. Y eso pasa porque la democracia también esté atravesada como un componente fundamental de nuestras organizaciones. Es decir, que no sean solamente los dirigentes quienes tengan la capacidad de toma de decisión y de ejecutar las acciones, sino que esa democracia se viva permanentemente dentro de los diferentes actores de la sociedad civil, que seamos todas, todos y todes quienes podamos incidir en la toma de decisiones, en la manifestación, en la ejecución y por supuesto en la acción permanente que tenemos los diferentes movimientos de la sociedad civil organizada y también aquellos actores de la sociedad civil no organizada que se vayan integrando dentro de las lógicas organizativas. Entonces me parece que la crítica a la democracia va mucho más allá. Podrías hacer otro programa también acerca de lo que implica la crítica a la democracia, pero en una coyuntura tan compleja en donde está en juego la democracia, está en jaque la democracia electoral, que
está atravesada por una serie de limitaciones de la participación política de diferentes actores sociales, no solamente porque le hayan limitado la participación política a Rafael Correa, ojo, porque muchas veces se piensa que es solo eso. Hay muchos otros actores colectivos que no van a tener la posibilidad de participar en términos iguales en la contienda política. O sea, ya hay solamente que regresar la mirada a lo que pasó también con el movimiento indígena. ¿Y por qué Leonidas Diza y Jaime Vargas en un momento determinado dijeron: desconocemos la candidatura de Yacu Pérez y respaldamos las precandidaturas de Leonidas Diza y de Jaime Vargas? Es porque también hay una serie de tensiones en los movimientos sociales y en los movimientos electorales. Entonces creo que hay que procesar todo eso, ¿no? O sea, no es casual el hecho de que Yacu sea el candidato y no sea Leonidas Diza. O sea, es un elemento que también hay que cuestionarlo y que también hay que repensarlo. Por eso a mí me gusta mucho así como los cómics y los dibujos animados, y vi el meme cuando Homero Simpson ve entrar a Yacu y dice: ese es el candidato indígena, pero yo quería el de Ponchito, dice el meme, ¿no? Entonces creo que son cosas que nos motivan también a interpelarnos y decir, bueno, o sea, la democracia debe ejercerse en absolutamente todos los niveles, todas las dimensiones, sobre todo cuando tenemos hasta las amenazas de decir: por el COVID, entre comillas, vamos a alargar un poquito el periodo presidencial, ¿les parece? Entonces creo que esas son cosas que debemos cuestionarlas y exigir nuestro legítimo derecho, no solamente a participar en votar, sino a participar en todos los ámbitos de construcción de la política nacional. Perfecto. Y ya para cerrar, como a manera de conclusión, Vladimir, ¿para qué nos sirve la memoria en este momento? Sobre todo cuando estamos ya, en teoría, a los 8 meses de que 8 o 9 meses de que cierre este gobierno, que de alguna forma fue el auspiciante de toda esta inestabilidad política en el país. Bueno, para cerrar, creo que es clave resaltar el papel de la memoria. La memoria es constitutiva tanto del pasado como del presente, así como del futuro. La memoria colectiva y la memoria histórica nos sirve para cuestionar el pasado, para transformar el presente y para construir el futuro. La memoria histórica como una herramienta de construcción de futuro es fundamental, también como una herramienta para transformar el presente, no esperar al futuro, porque el futuro es mañana, en 5 minutos ya es el futuro, así que hay que pensarlo en términos de esa inmediatez, pero la memoria hay que también considerarla no solamente a corto plazo, porque muchas veces pensamos en que hay que pensar solamente en las atrocidades recientes, sino que hay que repensar la ola progresista, hay que repensar los 10 años de inestabilidad política electoral que tuvimos en el país, hay que repensar el retorno a la democracia, hay que repensar el triunvirato militar, y hay que seguir regresando a la memoria hasta que regresemos antes de la llegada de los colonizadores españoles a América Latina, a la Abya Yala, que es donde vivimos. Entonces esa memoria histórica debe ser precolombina, debe ser originaria, debe ser ancestral. Esa memoria histórica debe estar atravesada por el diálogo de saberes, por la tradición histórica y la resistencia de los pueblos originarios, debe estar atravesada por el papel de las mujeres durante los procesos de independencia, del papel de las mujeres en la exigencia del derecho al voto, no solamente para el voto femenino, sino para el voto de todas y todos y todes ahora también. Entonces esa memoria histórica debe ser súper dinámica, debe ser súper fluctuante, va a estar en permanente transformación y sobre todo debe implicar la participación de todos los actores colectivos, no solamente construir memoria desde la academia, no solamente construir memoria solamente también desde los gestores comunitarios, desde los gestores culturales, sino que encontremos los espacios adecuados de articulación para que esa memoria se construya efectivamente de forma colectiva y que esa memoria tenga la capacidad también de interpelar y de cuestionar al discurso dominante y a la narrativa dominante de la historia con H mayúscula, que esa historia con H mayúscula no sea el discurso recurrente, y en ese contexto los medios de comunicación jugamos un papel trascendental. Felicitar lo que hace Flaxo Radio, felicitar lo que hace tu programa, Andrés, Antropología en 35 milímetros, y claro, y felicitar a todos los compañeros, compañeras y compañeros de
todos los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios, digitales, medioactivistas, como ustedes se denominen, pero siempre reivindicar nuestro papel en los procesos de resistencia y en los procesos de resistencia a través de la memoria, porque eso es clave. La memoria se genera a través de imágenes, la memoria se genera a través de narrativas, la memoria oral es tan importante para nuestros pueblos latinoamericanos, andinos, mesoamericanos, y por supuesto también la memoria a través de otras expresiones, ¿no? La memoria a través de la música, del arte. Por ejemplo, Calle Callejera, Cayetana Salao, una gran artista quiteña, recién sacó una canción sobre lo que sucedió en octubre del 2019, eso también es memoria histórica. Rebeca Lane, una hip hopera guatemalteca, también apela mucho a la memoria histórica. Y este jueves, el día de hoy, también tenemos el lanzamiento de una canción hecha por una hip hopera que es Mel Muriel, que habla también acerca de la memoria. Entonces vemos que la memoria nos atraviesa, nos construye, nos deconstruye, y por supuesto también es un elemento para articularnos, para hermanarnos y para fortalecer esos lazos que hagan que el tejido social sea indestructible. Muy bien, te agradecemos muchísimo. Yo creo que solamente por acotar a lo que acabas de mencionar, creo que sería importante, digamos, el tema de la memoria como, digamos, para que debería servirnos para que nosotros podamos estar vigilantes, no solamente quedarnos en la derogación de un decreto, sino al contrario, estar vigilantes a largo plazo en cada una de las cosas que se vayan haciendo y de las decisiones que se vayan tomando política y económicamente, porque de alguna forma de lo que se solicitó que se cambie o de lo que se quiso prevenir, al final no surtió efecto, y creo que estamos en un proceso de una radicalización de un modelo neoliberal, y creo que esa es una de las grandes lecciones que debería darnos la memoria, al menos en este sentido, de estar vigilantes y no ser, digamos, complacientes con un caramelo que nos hayan tirado. Así es que te agradezco muchísimo, Vladimir. Estaremos nuevamente en otro programa, te estaremos llamando, y por supuesto espero que pases muy bien y suerte también con el programa que ustedes hacen y con la colaboración que ustedes tienen también desde sus trincheras comunicacionales. Muchas gracias a ti, Andrés, a todos quienes hacen Flaxo Radio, y por supuesto a la audiencia, que si no fuese por ustedes no seríamos nada, ¿no? O sea, ustedes son no solamente quienes escuchan la noticia, sino que son los protagonistas de la comunicación. Les invitamos, aprovecho ahí la cuñita, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, Política con Manzanas, a través de la señal de Radio Pichincha Universal. Y si me dejas mandar ahí las redes sociales también de Política con Manzanas, en Facebook como Política con Manzanas y en Instagram como @Política con Manzanas. Muchísimas gracias, Andrés, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias también, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden que ustedes pueden, si nos vieron desde el último, pueden revisarnos, los contenidos se quedan guardados en nuestras plataformas digitales, sea en Facebook, Twitter o YouTube. Esto fue Antropología en 35 milímetros. Agradecemos también a Javier Macas, quien estuvo en la producción y en los controles de nuestro programa. Muchísimas gracias.